Vamos a esta sesión. Vale, buenas tardes, bienvenidos dragones, qué gusto tenerles en esta segunda sesión del Club de Lectura. Les voy a pedir que por favor enciendan sus cámaras durante la sesión. Yo sé que algunos de ustedes tendrán complicaciones de conexión, pero para aquellos que no puedan encender sus cámaras, comprendemos la situación. Bueno, este encuentro es bastante especial porque nos acompaña precisamente Pedro Ángel Palao, que es escritor, y ya les voy a presentar puntualmente, y prologuista, como saben, espero que todos ya hayan conseguido y leído, como les recomendamos, eh, ese primer fragmento de obra, de Cuentos Reunidos, qué bueno verles ya con el libro en mano. Posteriormente, Flavio presentará a Javier, que también autor de Cuentos Reunidos, presentará a Javier y luego comenzaremos con nuestra sesión del club, como lo sabemos hacer. Y bueno, comenzamos oficialmente. Yo presento a Pedro Ángel Palao, nació en Puebla en 1966, ha tenido una trayectoria bastante interesante. Actualmente vive cerca de Boston, escribe y enseña literatura tiempo completo en Tufts University, donde es jefe además del Departamento de Lenguas Romances, forma parte del Sistema Nacional de Creadores, sus obras gozan de absoluto éxito entre lectores, crítica, medio, no solo en México como tal, sino a nivel internacional. Sus obras han sido traducidas al francés, al italiano, al portugués, al inglés y al coreano. Ha sido ganador del premio Javier Villaurrutia y finalista del Rómulo Gallegos, al igual que nuestro querido autor Javier Vázquez, y del premio Planeta Casamérica. Este último con su novela titulada El dinero del diablo. También tiene su trilogía histórica sobre Zapata, Morelos y Cuauhtémoc, y sus novelas sobre Porfirio Díaz, Pobre Patria Mía, Pancho Villa y demás. Perdón, No me dejen morir así, y Lázaro Cárdenas, Tierra Roja, forman parte de esta sustancial del renacimiento de la novela histórica mexicana. Recientemente se publicaron sus novelas cortas reunidas con el título de Mar Fantasmas en el sello de Planeta Seix Barral, una reedición en La Alcoba de un Mundo, también Seix Barral, ya les voy a mostrar el sello como tal, sobre el poeta Javier Villaurrutia, por supuesto, y la versión definitiva de Paraíso Clausurado, también Seix Barral, al que bueno, la crítica lo ha calificado como un clásico. Ahora sí, Flavio, te cedo la palabra para que presentes a Javier. Muchísimas gracias, André, y bienvenidos a todos a este espacio. Muchísimas gracias a Pedro Ángel y a Javier por acompañarnos el día de hoy. Yo voy a presentar a nuestro querido autor Javier Vázquez. Es escritor y editor. Nació en Quito, estudió literatura en la Universidad de Navarra y posteriormente en París. En 1982 inició su trayectoria narrativa con Ciudad Lejana. En 1983 ganó la primera mención de la Revista Plural de México con Angelote Amor Mío. Ha publicado El hombre de la mirada oblicua, 1989, la novela El viajero de Praga, 1996. En 1998, Un extraño en el puerto, antología de cuentos. La sombra del apostador en 1999 y finalista en el premio Rómulo Gallegos con invitados de honor en 2004. La novela de espionaje El retorno de las moscas 2005 y la novela Jardín Capello 2007. En 2009 apareció en España una selección de sus cuentos titulada Estación de Lluvia, y un año después se publicó una edición especial de El viajero de Praga con prólogo de Juan Villoro.
Algunos de sus cuentos han sido traducidos al alemán, francés, inglés, hebreo, sueco, griego y búlgaro. En 2010 se publicó en España y en Colombia la novela La piel del miedo, finalista del premio Rómulo Gallegos. En 2012 la editorial Antropófago publicó una edición bilingüe español-francés de El Secreto. En ese mismo año apareció la sexta edición de la novela La sombra del apostador y la editorial Everest de Turquía publicó en turco Jardín Capello. También en 2012 apareció en México y Ecuador La otra muerte del doctor. En octubre de ese año, el Centro de Arte Moderno de Madrid publicó una edición numerada, artística y firmada por el autor del cuento Un extraño en el puerto, con grabados de Hernán Cueva y una nota de Julio Ortega. En 2013, Alfaguara de México publicó su novela La piel del miedo. En noviembre de ese año, la editorial Arte y Literatura de Cuba publicó su novela La sombra del apostador. En septiembre de 2014, la editorial Foc de Barcelona publicó en edición digital la novela El Secreto y en noviembre se estrenó el documental Ciudad de Tiza, Ciudad de Lluvia, dirigido por Cristian Oquendo y basado en el cuento La Carta Inconclusa. En 2016, la editorial Pretextos de España publicó su novela Hoteles de Silencio y la editorial Fondo de Cultura Económica de México publicó 4 novelas cortas bajo el título Novelas de la Sombra, donde se incluyen Jardín Capello, El retorno de las moscas, El secreto y La otra muerte del doctor, con prólogo de Christopher Domínguez. En 2017 la editorial de Ida y Vuelta publicó una edición bilingüe con traducción al inglés y con ilustraciones de Roger y Casa del cuarto Orfila. Y en 2018 la editorial Pretextos de España publicó la sexta edición de la novela El viajero de Praga. Bienvenido, Javier. Igual. Listo, y también me falta por contarles que la nueva novela de Javier, una novela inédita, será publicada también bajo el sello editorial Pretextos en septiembre, se titula El cazador de sombras, así que todos estaremos muy pendientes de aquello. Ahora bien, Pedro, nos gustaría cederte la palabra para que nos comentes como prologuista los aspectos que notas de este maestro del cuento también, que es Javier, y te escuchamos completamente. Gracias, Andrea. Es un placer estar con ustedes, con todos los miembros del taller de lectura y sobre todo acompañar a Javier como el devoto lector que he sido de su obra desde El viajero de Praga en adelante. Hay que entender primero que nada, independientemente de esta antología excepcional que ustedes tienen en las manos, que el cuento es un género de excepción. El cuento no es... es como la poesía. Uno se la pasa escribiendo cuentos o se la pasa escribiendo poemas para dar con uno o con dos que son verdaderamente antologables, que pueden realmente ceder el paso del tiempo. Hay cuentos que, por su propia definición, leeremos dentro de 300 o 400 años por lo que provocan. Esos cuentos, esas pocas gemas que la literatura universal ha dado, tienen algo de reflejo absoluto en unas palabras de la condición humana. En muy poco espacio, un autor tan portentoso y de la calidad de Javier, es capaz de transmitirnos un juicio brutal del alma humana. Más que el novelista, como decía Tolstoy, es el cuentista, el juez del alma humana. Por eso es que Chekhov, el doctor, logró tantas de esas gemas. Es muy raro que en este género de excepción tengamos gente como Chekhov o como Javier, que si ustedes leen los cuentos reunidos, esto que yo digo que es excepcional, de pronto se convierte en una colección de joyas, de pequeñas joyas literarias. Dicho eso, yo defino en el prólogo y volvería a insistir con ustedes en esto que yo llamo el factor Vázquez. Así como Alan Pauls dice que el factor Borges es releer los clásicos desde la cultura popular de las revistas, cuestionando un poco la idea de que Borges era un hombre muy culto. Pauls piensa que Borges era un hombre con una cultura general espléndida,
pero que venía de las enciclopedias. Y que en ese gusto que tenía, en particular obviamente por la británica, Borges encontraba pequeños fragmentos de la historia y los recreaba parodiando un género fijo, el cuento de espionaje, el cuento policíaco, el cuento filosófico, etcétera, etcétera. Eso es lo que Paul llama el factor Borges, en pocas palabras. Lo que yo llamo el factor Vázquez es algo que no solo lo hace raro en la literatura latinoamericana, sino que lo hace raro en la literatura mundial, porque eso que Vázquez tiene, en general no lo tienen los prosistas, lo tienen los poetas, lo tiene Rilke, por ejemplo. Rilke se asoma al abismo sin paracaídas, se tira al abismo y todavía es capaz de regresar para contárnoslo, aunque se haya tardado años entre la primera y la última elegía del Duino. La mayor parte de los escritores se arrojan al abismo, pero se arrojan con paracaídas. Y hoy en día con seguro médico, seguro de vida y seguros además de dónde van a regresar, en dónde van a vivir cuando regresen del abismo. Esta metáfora del abismo me parece que es central para entender a Javier Vázquez. Pero si esto fuera, que ya de por sí es difícil y extraño, si esto fuera todo, no estaríamos ante uno de los más importantes escritores de América Latina. Es capaz de arrojarse al abismo, es capaz de caminar de regreso la escarpada montaña que lo alejó de nosotros cuando se arrojó y contarnos lo que ha visto en el abismo. Pero lo que es más increíble, lo que hace este factor central es que no hay melodrama. Ha visto el abismo y nos lo cuenta como contaría que ha salido en la mañana a comprar el periódico. Esa continencia del sentimiento hace que lo que cuenta sentimentalmente Vázquez sea muchísimo más fuerte. Así como el gran humorista nunca se ríe de sus chistes, el gran tremendista no puede ver tremendo lo que cuenta temerariamente. Lo puede ver como absolutamente normal, cotidiano. El libro que ustedes han leído, además, y esto es otra manera muy curiosa en la que él ha decidido ordenar los cuentos, y esto es un segundo factor que yo pondero en el prólogo que me gustaría discutir, es normalmente las antologías son progresivas. Leemos el primer texto que el autor ha hecho en su vida y vamos avanzando cronológicamente hasta el último publicado, algún inédito, etc. Vázquez le ha dado la vuelta al orden cronológico, de manera que leemos primero Tecla Teresina y al final leeremos este cuento que fue, como sabemos, premio Plural, Angelote, Amor Mío. Entonces, más que una evolución literaria, que no existen las evoluciones literarias, evolucionan las especies, evolucionan las cocinas, pero los escritores no evolucionan nunca. Vamos al centro de la semilla literaria, para decirlo con Carpentier. No vemos una involución, sino lo que yo digo en el prólogo, el estupor de los orígenes de todas las obsesiones que podemos ver en el último y en el primero de los cuentos. Es muy impresionante que un escritor como Vázquez, si leemos, hagan de cuenta, obviamente no lo hicieron porque el orden cronológico es tramposo del libro, pero hagan de cuenta que el único cuento que han leído de Javier es Angelote, Amor Mío. Es muy raro encontrar un escritor cuyo primer cuento es de una madurez brutal. Lo podía haber escrito Javier ayer y que fuera el último. Hay una sabiduría literaria enorme en ese primer texto, que lo hay en los siguientes, porque es como si Javier hubiera estado puliendo el mismo diamante a lo largo de toda una trayectoria literaria. Ya dentro de los cuentos, yo también señalo, y quisiera yo hablar de otra cuestión, que es
Decía Robert Louis Stevenson, character must be subordinated to action. El personaje debe estar subordinado a la acción. Vázquez le da la vuelta también a ese axioma, a ese apotegma. ¿Qué somos sino decisiones tomadas a lo largo de la vida? No existe el personaje sin la acción, porque toda acción es decisión, es elección. Los personajes de Vázquez nunca resuelven los problemas. Por eso es un escritor que por su propia naturaleza va a ser reacio para el mercado siempre. Porque nunca se resuelven los problemas. La literatura de Javier es dilemática, no problemática. Cada vez que se resuelve un problema, se abre un nuevo problema. Eso es el dilema. Nunca se pueden resolver los problemas existenciales. Cada que un nuevo conflicto aparentemente se ha resuelto, lo que hace en realidad es detonar un nuevo conflicto sentimental y humano irresoluble, porque eso es la vida. La vida es algo que nunca se soluciona. En ese sentido, yo también pondero en el prólogo que Vázquez tiene, más que personajes, tiene un mundo, tiene un universo literario. Yo pongo a Dickens ahí no porque haya una gran similitud con Dickens en particular, sino porque a Dickens no le molestan los personajes secundarios. Trabaja con ellos casi con la misma intencionalidad literaria que trabaja con sus protagonistas. Y esos personajes secundarios, ese casting, es fundamental para poder entender a los protagonistas, para poder entender a los personajes centrales. Christopher Domínguez, que curiosamente prologa otro libro de Javier, ha dicho mucho en México que odia a los escritores cuyos personajes saltan de un libro a otro. Ama a Javier, entonces creo que ahí se contradice su propia teoría, porque lo que Christopher dice es que él cree que un libro es una especie de singularidad y que por lo tanto, ¿por qué en el otro libro van a aparecer los personajes del libro anterior? Bueno, yo pienso que otra de las grandes cualidades de la obra de Vázquez es que todo el tiempo nos está queriendo borrar la línea que separa la literatura de la vida. Y por eso es que los personajes saltan de un libro a otro, porque están vivos. No son personajes, son personas que están vivas. Tan vivas que parecen de nuevo vivitas y coleando, diríamos en español, perfectamente dispuestas a volver a vivir otra aventura vasconeniana, para decirlo a lo mejor con un nuevo gentilicio. Y por eso es que más bien la estirpe de Javier sea la estirpe de Conrad. La tercera, o más bien ya vamos a la cuarta. La cuarta cosa que habría que entonces ponderar sería esto que sería lo raro. Yo a cada rato que he hablado y he escrito bastante sobre Javier, no solo este prólogo, he hablado de los raros estos que definía obviamente Darío en su libro. Pero ¿qué es un raro literario? Un raro literario no solo es alguien que está a contracorriente todo el tiempo, a contrapelo de la tradición, pero no, la diferencia entre un raro y un rebelde es que el rebelde está a contrapelo de la tradición por narcisismo, porque cree que todo rebelde, en la rebeldía hay una adolescencia agazapada, todo rebelde cree que tiene la razón. En cambio, en un escritor de la sabiduría de Vázquez esto no puede darse, sería una contradicción in abjectio, ¿no? En realidad, obviamente, los personajes de Vázquez y la propia literatura de Vázquez están mucho más allá de esa idea de rarez rebelde. ¿Por qué es raro entonces Vázquez? En buena medida no es culpa suya, porque los escritores además no decidimos casi nada, ¿no? Una de las razones por la que no es culpa suya es por la edad y por el momento en que aparece en la tradición literaria. Si Javier tuviera 10 años más, sería uno de los escritores centrales del boom y lo hubiera tenido que ponderar la historia de la literatura como el único ecuatoriano del boom. Es más, Donoso no hubiera podido escribir a Marcelo Chiriboga, el de Donde van a morir los elefantes, porque ya hubiera existido un escritor importantísimo del boom.
Pero eso es capricho de las historias literarias, capricho de las editoriales, capricho del mercado. Tres caprichos que a Vázquez no le han interesado nunca. Entonces, vayamos un poco más adentro de dónde viene la rareza. Le viene de estos factores. Va al abismo, se arroja sin paracaídas, regresa, nos lo cuenta, con una contención brutal. Segundo, sus personajes no son personajes literarios, son seres vivos que transitan por las páginas de los libros y que los libros no pueden contenerlos. Y yo diría las atmósferas. Hay muy pocos escritores donde el papel atmosférico, lo atmosférico en literatura, solo se obtiene por el tono, porque solo tenemos palabras, no tenemos imágenes para describir. Las atmósferas de Vázquez, que yo en algún momento he llamado asfixiantes, densas, son atmósferas donde curiosamente sus personajes se sienten cómodos. ¿Por qué se sienten cómodos si estos lugares están llenos de neblina, están llenos de misterio, están llenos de oscuridad, están llenos de peligro? Siempre en los cuentos de Vázquez hay un peligro agazapado, que el lector no sabe de dónde viene, de dónde esa fatalidad de la que yo hablaba, por ejemplo, al analizar Café Concert en el prólogo. He hablado también en el prólogo, y no me voy a meter en las generaciones literarias y en esto que ya de alguna manera dije con respecto a dónde estás ubicado en la historia literaria, pero quiero, para más bien ya iniciar el diálogo, terminar con dos aspectos para mí muy importantes, que es la teleología, la visión o las visiones de la realidad de Vázquez. Vázquez es un escritor, y quizás no lo digo en el prólogo con esas palabras, porque no tiene buena prensa la palabra en literatura, es un escritor moral, que no quiere decir que sea un escritor moralista. No hay de hecho ningún moralismo en los cuentos ni en las novelas de Vázquez, pero es un escritor moral, en el mejor sentido de lo que significa ser un escritor moral. Le preocupa el mal, le preocupa el origen del mal, le preocupa de qué se alimenta el mal, cómo se nutre el mal, y nos dice literariamente que se equivocó Hannah Arendt y que el mal no es banal. Puede ser banal la repetición de lo maligno, por ejemplo, en un asesino serial, pero no el mal per se, porque el mal nace de un aspecto mucho más profundo del alma humana, ¿no? Escribir, ha dicho, es igual que fabricar una cadena. Inventamos historias, escribimos la vida de los otros, porque nadie está satisfecho con la vida que le tocó enfrente. Escribir la vida de otros, decía yo en el prólogo, ese es el gran empeño de Vázquez desde El viajero de Praga. La vida de los desplazados, de los exiliados, de los recluidos en el pasado, que es otra forma de exilio, como en Jardín Capello, esa asfixiante y absolutamente maravillosa novela, o Krons, cuando recuerda Praga, como he dicho ahí, ¿no? Entonces, para darles, para más bien dialogar y aprovechar el diálogo, creo que estamos ante un momento en la obra de Vázquez, independientemente de este libro y de esta antología, de cierre de ciertos círculos y de ciertos momentos, pero no es un escritor agotado, es un escritor en plena función, en plena forma, dispuesto a correr varios maratones todavía literarios y varias novelas. Entonces, sus lectores seguimos esperando, como decía Andrea, la siguiente novela con la misma emoción con la que leímos sus primeros cuentos o sus primeras novelas. Muchas gracias.
Muchísimas gracias, Pedro. Sin duda creo que bueno, has iluminado el camino para adentrarnos a la obra, a los cuentos de Javier. No sé, dragones, si tienen algún comentario, pregunta, por favor levanten la mano y cedemos la palabra como lo solemos hacer durante las sesiones. Si alguien se anima a preguntar, participar, bienvenido sea también. Porque bueno, nosotros ya estamos familiarizados, esto te lo contamos, Pedro, en la sesión anterior. Voy a pedir disculpas por mi gato, que a veces se pone un poco inquieto a estas horas, pero leímos la novela de Javier, La sombra del apostador, entonces estamos también bastante familiarizados con esos saltos de personajes de una obra a otra. Y esto que nos decías sobre los personajes que no llegan a resolver nada y siguen como inmersos en un perpetuo dilema, también nos consta precisamente porque hay algunos fans de Roldán en este club, hay otros que, como mi persona, que a veces llegamos a un punto donde Roldán, a mí al menos a veces me parece un poco, ya bordea un poco, no sé, el límite, digamos. Pero bueno, más bien, gracias, no sé, dragones, les invito, esta es una sesión también para ustedes y sus comentarios serán bien recibidos siempre. Marisol, creo, ¿no? Vamos con Marisol, luego vamos con Martín. Perfecto. Bueno, primero que todo, muy buenas tardes a Pedro y a Javier. Realmente es un privilegio tenerlos aquí. Y bueno, esta pregunta es para Pedro. Creo que de todo lo que usted nos ha dicho y de lo que he ido leyendo en el prólogo, la vida como que viene con este conjunto de sucesos ordinarios y en los libros que ya he comenzado a leer a Javier, porque en verdad soy nueva en este mundo con este nuevo escritor. Y creo que más que ordinarios también vienen siendo dolorosos y lo que decimos, o sea, cada vez vamos a tener problemáticas y es un círculo como vicioso y se puede ver en los libros de Javier. Y creo que hay escritores, obviamente, como Javier, que se lanzan al abismo y lo que usted nos decía, Pedro, que creo que es completamente cierto, pero no todas las personas tienen la capacidad de contar estos sucesos que quizás son tristes o sucesos que son realmente como crueles o cosas, realidades que no todos tenemos la oportunidad de poder verlos. Mi pregunta viene siendo, ¿qué tienen en común como estos escritores o qué es la esencia de Javier para que pueda contarnos con tanta cualidad como estas historias que quizás son realidades que personas viven día a día, pero como cosas extraordinarias, como cosas que te dejan pensando como todo un día sobre ese mismo personaje, sobre esa misma situación? Gracias, Marisol. Yo creo que una de las cosas que no se enseñan, no se aprenden, no se pueden enseñar y no se pueden aprender ni en los cursos de escritura creativa, ni en los talleres, tiene que ver con la selección. El verdadero artista es alguien que sabe seleccionar. Entonces, el arte de Javier viene más que por acumulación, por eliminación. ¿Qué ha eliminado y qué decide no contar? Para contarnos esos momentos esenciales, que aunque puedan ser repetitivos u obsesivos, profundizan en ciertas cicatrices. Es como si Javier nos estuviera diciendo, todos los seres humanos, por definición, estamos rotos. Todos. El que crea que está pegadito y que está bien armadito y que todo ensambla, está equivocado, ¿no? Ahora vamos a entender con qué han sido pegadas las piezas rotas de este personaje o de este otro personaje. Y para eso lo que hace Javier es seleccionar. Es un genio de la selección. La analogía que yo haría es con la pintura. Tú puedes tener un pintor barroco que llena y que más bien cuando ves el cuadro dices, no supo detenerse. ¿Dónde era el límite entre seguir metiendo cosas al cuadro, seguir bordando más, o haber seleccionado y decir, estos tres elementos eran centrales y todo lo demás va a estar allí por eliminación? Va a estar allí porque el lector se lo va a imaginar, en el caso de la literatura. Entonces,
Si me apuras, yo creo que esta sería la razón por la cual hay un arte incluso en contar aparentemente lo más ordinario, ir al parque, sentarse en una banca, reflexionar, ir a un café, volver a pedir el mismo café de todos los días. Sí, pero hay algo en la manera en que se selecciona y se coloca esa pieza dentro del cuadro que la hace única. Y por eso es que mi pregunta inicial hoy era, ¿qué tan difícil? O sea, realmente, ¿qué trabajo literario hay en Javier como para que tengamos tantos cuentos antologables a lo largo de una trayectoria? Que incluso es difícil decir con cuál me quedo. Hay muchos escritores en que leemos una antología como esta y decimos, bueno, yo me quedo con 2 cuentos, todos los demás afuera, ¿no? Este es el que voy a recordar siempre. Y yo les puedo asegurar que si hiciéramos una encuesta, incluso ustedes mismos y mismas no se podrían poner de acuerdo en cuáles son los cuentos con los que se quedarían. Porque son tantos antologables, tantos perfectos, tantas piezas excepcionales, que más bien tendría que ver con qué te tocó a ti las fibras más sensibles y que a lo mejor no le tocó a alguna de tus compañeras o compañeros del taller. Vale, perfecto. Muchas gracias, Pedro. Vamos ahora con Martina, luego con Andrea y qué bueno, Viviana, que te hayas animado a participar y luego vamos con Iván. Qué bueno que ya la timidez se fue, dragones. Enhorabuena. Bueno, hola con todos, buenas tardes. Yo quisiera como que, Pedro, que me cuentes o hondes un poquito más en esto que hablabas en el prólogo de las mujeres, como en los cuentos o en las escrituras, obras de Javier Vázquez, hay como que se puede decir, independencia en sí de los hombres y como que yo, o sea, también soy medio nueva en el mundo de Vázquez, ¿no? Con La sombra del apostador, como que se notaba esto, ¿no? Como que se veía como las mujeres vivían una vida como aparte y desligada del hombre en sí. Y me interesa esto mucho porque como que, o sea, no sé, me llamó la atención. Sinceramente no me había puesto mucho a pensar en ello y como que es un poco interesante antes de empezar a leer los cuentos, ¿no? En sí, en toda la trayectoria, pero como que o sea, quisiera saber si hay alguna relación tal vez alguna influencia se puede saber de algunos otros escritores, algunos otros movimientos. Por ejemplo, a mí se me ocurre ahorita el realismo mágico, por ejemplo, Baldomera, que es una mujer totalmente independiente, como que más bien, de hecho, ella es la que impone en la casa, ¿no? La que manda, y no solo en la casa, sino en el barrio y todo. Entonces, como que no sé si existe alguna influencia que lleva a esto, ¿no? Esa es mi pregunta. Gracias, Martina. No me atrevería yo a decir cuáles son las influencias de Javier, ¿no? Un escritor, sus verdaderas influencias las oculta, ¿no? No sabemos, tendremos que indagar mucho para saber cuáles son las verdaderas influencias. No creo, sinceramente, que sea el realismo mágico. Para un hombre, lo más difícil es escribir personajes femeninos que no caigan en el estereotipo o que sean planos. Entonces, tu pregunta, Martín, es muy interesante porque los personajes de Javier, los personajes femeninos de Javier están súper bien trabajados y tienen una agencia muy particular. No solo son independientes en el sentido de que vivan sus mundos independientes, sino tienen una agencia particular, tienen un universo perfectamente construido propio. Muchos de ellos no necesitan directamente del hombre en el sentido tradicional de la relación, están muy por encima incluso de las banalidades de lo masculino, de las veleidades de la masculinidad. Sin embargo, hay un trabajo constante con el tema de la pareja y de la imposibilidad del amor completo, de la comprensión completa del otro, de la otra y del otro en la literatura de Javier. No quiero simplificar con esta respuesta esa realidad. Estaba pensando en Jardín Capello, estaba pensando en otros textos no cuentísticos de Javier, en donde también las mujeres son fuertes, tienen un mundo propio, tienen agencia, deciden, toman absolutamente decisiones independientemente de los personajes masculinos. No sé si conocen para el cine el famoso test de Bechdel, ¿no? Bechdel es una mujer que se dedicaba a la historieta gráfica y decía que para ver si una
película realmente representaba correctamente a las mujeres, primero debería parecer una mujer independientemente de un hombre. O sea, en una escena de la película la mujer tiene que aparecer sin el hombre. Segundo, en la mujer, si aparece junto a otra mujer platicando, no deben de hablar de un hombre, porque entonces también se contradiría por completo el test de Bechdel, ¿no? Podrían hablar de cualquier otra cosa menos de hombres, ¿no? El test es un poquito más complejo, pero me parece interesante para lo que estaba preguntando Martina. No necesitamos la interacción masculina para entender lo femenino en la obra de... ¿Por qué creo que no es aunque pueda haber unas similitudes con Baldomera, ¿no? Y yo que sé, Úrsula Iguarán o quien tú quieres, porque en el realismo mágico, por lo menos en el García Márquezco, no en los epígonos o las epígonas, la mujer, esta mujer a la que tú describes tiene mucho de matriarca, ¿no? Y entonces volvemos a una polaridad matriarcado-patriarcado que en la obra de Vázquez no es necesaria, no se necesita. Estamos en otro momento, digamos, de la construcción narrativa de los latinoamericanos, si le queremos llamar así, incluso de las atmósferas urbanas. Entonces son mujeres que están mucho más, odio la palabra, pero es una palabra que se usa mucho, ¿no? Tienen mucho más poder, ¿verdad? Están más empoderadas, pero no por su carácter matrónico, no por el carácter de ser las matriarcas, sino por su propia independencia psicológica. A eso me refiero yo cuando digo que no necesitan la masculinidad o la torpeza de la masculinidad, que no quiere decir que muchos personajes masculinos sigan siendo torpes en su relación con las mujeres, pero eso es culpa de los hombres y no de Vázquez. Sin duda. Vamos ahora con Andrea Bustamante. Sí, gracias, André. Y hola, Pedro, y también Javier. Muchas gracias a todos igual. Bueno, mi comentario iba más acerca de la temporalidad. Me llama mucho la atención no solo cómo en realidad esta obra recoge una línea de los, como tú lo decías, digamos, de atrás hacia adelante, en las obras que ha generado Javier, pero también creo que recoge un poco la historia de nuestra ciudad. Hay cuentos que transcurren en la colonia, en la actualidad, en los años 50, y hay una especie de línea histórica alrededor de estos cuentos, tal vez no solo una línea temporal en el mundo que ha construido Javier, sino también en el mundo que nosotros conocemos en la vista de lo que ha hecho Javier. Hay un proceso en el que, aparte de hablar de Quito desde distintos ángulos, hay una serie de homenajes a muchos otros escritores latinoamericanos, europeos y sobre todo ingleses, que podemos verlo en sus distintos cuentos. No sé, ¿qué es lo que tú piensas al respecto? Tal vez es un palimpsesto de lo que es Quito y nosotros lo podemos ir construyendo y reconstruyendo a lo largo de sus historias. ¿Qué es lo que tú piensas de eso? Gracias, Andrea. Curioso que los escritores europeos que Vázquez, de los que Vázquez es más cercano, son también desplazados. E incluso él los usa como posibles desplazados desplazándose a Ecuador, ¿no? Un posible viaje de Conrad, por ejemplo, ¿no? O de Poe. Hay un juego con el desplazamiento que yo digo en el prólogo, pero me gusta una frase que Monsiváis usa para Novo, para Salvador Novo, que yo aquí usaría maravillosamente, que es: Javier pone lo marginal en el centro. ¿Qué es lo marginal en el centro? Y aquí la idea que Andrea plantea de una especie de bitácora de la ciudad. No se nos debe de olvidar que Javier ha jugado mucho y ha bromeado mucho con la idea de Ecuador como país imaginario, ¿no? Como Ecuador como una línea imaginaria y un país imaginario. Si Ecuador es un país imaginario, Quito es apenas un punto suspensivo, ¿verdad? De ese imaginario. Pero curiosamente, si es este país imaginario, ¿cómo colocarlo en el centro? Y tu pregunta es muy interesante porque si bien obviamente hay una bitácora de Quito, hay una obsesión brutal en Vázquez por la universalidad, por quitarle lo local en todos los sentidos a una ciudad como Quito, ¿no?
nada más ajeno a Vázquez que hacer unos dublineses o unos montevideanos a la Benedetti, ¿no? Porque los personajes de Vázquez están ahí y podrían estar en cualquier otro lugar. Claro, el que estén ahí los forma y los informa, los conforma. Pero la apuesta de Javier creo que es todavía más arriesgada y más difícil por eso de lograr, que es ser un escritor ecuatoriano sin ecuatorianismo, que a la misma vez coloque a Ecuador en el centro por la universalidad. Una universalidad que no puede entenderse sin lo local, pero que no localiza. Claro, a mí me gustaría poder caminar con los personajes de Vázquez por Quito. No lo necesito porque estoy caminando también adentro de ellos todo el tiempo, no solo afuera. La literatura de Vázquez es una literatura de interiores que usa al paisaje. Siempre están caminando, siempre están desplazando, siempre van de un lugar a otro y por lo tanto tenemos muchas referencias topográficas. Pero el viaje es un viaje interior. Al menos eso creo, ¿no? Perfecto, muchísimas gracias, Pedro. Ahora vamos con Viviana, seguimos con Iván y veo que Mauricio se animó. Así que le cedo la palabra. Viviana, adelante. Gracias. Bueno, buenas tardes, Pedro, Javier, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Mi pregunta es para Javier. Bueno, a mí me llamó mucho la atención que en estos cuentos reunidos exista primero lo último que publicas y luego, o sea, al final tus publicaciones más tempranas. Y algo que me llamó la atención que dijo Pedro es que tus publicaciones más tempranas son muy maduras. Y quería más bien preguntarte a ti, ¿qué opinas tú de tus publicaciones tempranas? ¿Tú crees que son igual de maduras? ¿Tú crees que las podrías haber publicado en este tiempo, no al principio? ¿Qué opinas tú de eso? Esa es mi pregunta. Querido Javier, tu micrófono está en silencio. Ahí está bien. Perfecto, te escuchamos. Es una pregunta un poco difícil porque en el momento que escribí los primeros cuentos de Ciudad Lejana, que a su vez fue mi primer libro, que lo escribí cuando ya era un hombre maduro, digamos, tenía un cierto horror de convertirme en escritor profesional, digamos, de darme cuenta que iba a pasarme la vida sentado frente a una computadora o ante un cuaderno. Y por todos los medios hice todo lo posible para no sentarme a escribir hasta los 34 años que publiqué Ciudad Lejana. Por lo tanto, cuando escribí esos cuentos, sí creo haber acumulado los suficientes recursos, sí creo haber constatado que ya estaba listo para publicarlos. No sé, es una pregunta que me resulta difícil de responder, si que los cuentos de antes podría escribirlos de ahora, ¿no? En el momento que escribí mis primeros cuentos, yo hice lo que tenía que hacer. Es decir, y ahí estoy de acuerdo con Pedro Ángel, arriesgarme, porque siempre he considerado que la literatura es un oficio de riesgos y de abismos, ¿no? Y luego los cuentos publicados posteriormente, hice lo mismo, ¿no? Hice exactamente lo mismo. Los cuentos para mí no vienen como un proyecto. Los proyectos, en mi caso, en mi literatura, están en las novelas, que son construcciones más lentas, que me tardo 2 años en hacerlas, son edificaciones. Yo digo que el cuento es un género neurótico, absolutamente neurótico, en la medida que se impone. De pronto una imagen, de pronto un personaje que empieza a caminar, realmente a caminar junto a mí y que me acompaña varios días, se instala de tal forma que tengo la obligación de escribirlo. Y eso es un poco lo que he hecho en mis primeros cuentos y también en los últimos. No sé si he respondido la inquietud
¿no? Sí, Javier, muchas gracias. Sí, muchas gracias, Javier. Y acuérdense un poco lo que experimentamos también con La sombra del apostador y con esta historia de Roldán. Acuérdense que la prosa de Javier también gira en torno a sueños, a recuerdos, a anhelos, a la imaginación, a la memoria, ¿no? Y por eso estos factores toman protagonismo en la prosa. Y por eso incluso me atrevería yo a decir que incluso hay esta preferencia por la niebla, por la lluvia, ¿no? Por estos velos que ocultan estas angustias de personajes, de estos pendientes, de estos desplazamientos que habla Pedro Ángel, por supuesto. Entonces, recuerden que muchas veces lo que leemos está velado también por otro tipo de perspectivas, del factor onírico. No se olviden de estos detalles que tenemos que tener en cuenta como lectores ya atentos y al finalizar este libro ya todos seremos unos seguidores de Javier, de la prosa y de la obra de Javier, por supuesto. Pero bueno, continuamos con Iván. Te cedo la palabra. Bueno, ¿puedo hacer un pequeño comentario a lo que acabas de decir? Claro que sí. Hay un elemento que me olvidé de mencionar, y es que muchos de los cuentos, de alguna manera, es como si los hubiera soñado. Por ejemplo, Un extraño en el puerto, que empieza exactamente con la sirena de un barco que probablemente está entrando a un sitio como Quito, que es imposible, una ciudad de montaña. Fue un sueño y lo escribí como tal. Muchos episodios, ¿no? O de mis cuentos y también de mis novelas, un poco yo los he soñado o los he visionado, ¿no? Y creo que eso es un elemento importante. Y eso tiene algo de irracional. Yo mismo no podría explicarlo, porque si lo explicara, estaría haciendo eso que Onetti detestaba, que llamaba la literatosis, ¿no? Estaría inventando para Sí, mí. este término inventado, ¿no es cierto? Entonces, son cosas, son elementos irracionales que vienen del fondo, aunque vienen de la memoria, de la imaginación, de la fuerza de la imaginación, y entonces no podría explicarlos. Para eso están los comentaristas, las personas como una persona como Pedro Ángel, tan inteligente, que capta, que, no, que se adentra, se interna por los pasadizos, digamos, secretos de mi literatura, pero yo mismo soy incapaz de explicar ciertas cosas. Otras sí, la procedencia de algunos de los personajes o otro tipo de cosas, pero la cuestión, esas atmósferas como de sueño, de brumas, como acabo de mencionar, algunas son como soñadas, ¿no? Son como si me las hubieran dictado, ¿no? Perfecto, gracias Javier por confesarnos aquello, eso de las visiones y el mundo onírico. Ahora sí, pasamos con Iván, Mauricio y terminamos con José Eduardo. Hola, hola a todos, un gusto Pedro Ángel, un gusto Javier. Mi pregunta iba a esto que dijo Pedro Ángel sobre que muchas veces la escritura de Javier es como un cuadro, o sea, es como que hay espacios que son como estáticos, que tú mientras lees los ves como estáticos y los puedes ir imaginando como un cuadro, o sea, me viene a la mente, digamos, la escena de La sombra del apostador, cuando entra el caballo en la habitación del coronel o de los últimos cuentos que leí, de Billy, cuando Billy, el personaje, se cae del caballo, se cae en la carrera, se cae del caballo. Entonces es como que esos espacios donde se queda estático el tiempo y uno puede como que imaginar todos los ángulos de qué está sucediendo y qué puede pasar por la mente de los personajes y al mismo tiempo cómo se desenvuelve el espacio. Entonces me gustaría preguntar así como eh, a Pedro Ángel, ¿cómo usted cree que, o sea, que Javier logra esos espacios? O sea, ¿cómo es que Javier porque muchas veces pasa con los autores que se sobreentienden esas cosas, son muy extensos en explicar esos espacios y Javier siempre lo llega al punto, o sea, no es como sobreexplicativo para mostrar los espacios y siempre como que deja un poquito de espacio para la imaginación del lector. Y también a Javier, si me podría responder, es cómo logra idear todos esos cuadros dentro de su literatura, cómo logra idear esas imágenes tan potentes, como es de un jockey cayéndose o de un caballo entrando a la habitación de su dueño y todo eso. Gracias, Iván. Brevemente, yo diría que lo que pasa es que la descripción
en Vázquez no es un elemento de adorno de la prosa, sino que la descripción forma parte de la acción. Y así es que lo logra. Borges decía, leyendo Amalia, de José Mármol, que la protagonista empieza a desangrarse en la primera página y sigue desangrándose en la página 150. Decía Borges, ningún personaje literario, pero también ninguna persona tiene tanta sangre dentro de las venas, ya estaría muerta. Entonces yo hablaba de selección, de elección de elementos, de dejar fuera muchas cosas para concentrar la atención del lector en una sola, lo del caballo, por ejemplo, que has mencionado, en lugar de abigarrar descriptivamente, proceder por eliminación. El humor en literatura y si ustedes han hecho stand-up comedy, lo saben, el humor procede por acumulación. Te ríes después del segundo, del tercer chiste y del quinto chiste, te estás riendo solo por la risa, porque procede por acumulación. La gran literatura no procede por acumulación. El procedimiento es exactamente el inverso, procede por eliminación. Pero no sé, Javier sabrá obviamente mucho más de cómo lo hace. Ahora sí, Javier, ¿nos quieres comentar algo sobre las imágenes que nos presentas con la palabra en tus cuentos? Las Bueno, descripciones. por ejemplo, el capítulo de La sombra del apostador sobre el caballo dentro de la habitación, que en un momento dado se enloquece con el coronel y tal. Eso procede de una fotografía. En primer lugar, me gustaría aclarar que nunca me ha interesado el realismo, por todo lo que esta gran corriente que ha acompañado sobre todo a la literatura española y no tanto a la latinoamericana. La latinoamericana se ha acercado más por vía de muchos autores a ciertos elementos más fantásticos, ¿no? Después de esta pequeña aclaración, quiero comentar que hace muchos años una amiga me enseñó una fotografía de un pariente, una foto que tengo colgada, que la tengo aquí en mi escritorio, de un pariente que, un poco loco, muy extravagante, que cuando se excedía en sus copas y en sus tragos, metía el caballo adentro del cuarto y dormía con él. Y en un momento dado, esta fotógrafa, célebre aquí en Quito, Judy Bustamante, le tomó una foto a este hombre con su caballo en un gran dormitorio colonial de una casa antigua, con una araña increíble y una cama colonial, y el caballo parado sobre una alfombra persa junto a este hombre que acabo de mencionar. Esta foto me cautivó con tal fuerza, me conmovió, que pensé en ella muchísimos días y muchísimas noches. Y un buen día, cuando estaba escribiendo La sombra del apostador, supe que esa foto se iba a convertir en un capítulo, uno de los capítulos finales, ¿no?, y determinantes de la novela. Y la fotografía, cosa que, como ocurre muchas veces en muchísimos de mis cuentos y muchísimas de mis novelas, que la fotografía me ayuda con su imagen, con su fuerza, ¿no?, con su precisión a resolver ciertas situaciones y tal. Ocurrió eso. Es decir, la fotografía fue la que de alguna manera me incitó y me estimuló para la escritura de ese capítulo. Las metáforas me vienen, pues, desde adentro. Tampoco son elementos que las trabajo, las busco, ¿no? Más bien las tacho cuando pienso que son excesivas, que de alguna manera le quitan precisión al conjunto, al ritmo y a la cadencia de la prosa, ¿no? Pero me vienen de forma natural, ¿no?, desde adentro, ¿no? Y eso es un poco lo que hago, ¿no? He mencionado este capítulo de La sombra del apostador, pero como este capítulo, como esa situación, tengo muchísimas otras, ¿no?, relacionadas
con la fotografía, pero también con el cine. Hay muchísimas cosas que yo he aprendido del cine, a mirar. Yo he visto cerca de 26 o 28 veces la película El Padrino. No tanto porque me guste la historia misma, sino porque la actuación de un Al Pacino en determinadas situaciones, la forma como él expresa la soledad humana, o los rasgos de su rostro, el movimiento de sus manos, me han enseñado, ¿no?, muchísimo a lo que es la condición de las personas, ¿no? Entonces sí, también me alimento muchísimo del cine, ¿no? Y sobre todo el cine norteamericano, que pese a quienes pese, considero que es probablemente de los grandes cines de la historia, ¿no? Porque son grandes historias muy bien contadas, muy bien tramadas, ¿no? Y bueno, eso es un poco lo que puedo decir a grandes rasgos de cómo, digamos, trabajo las imágenes, ¿no? Las imágenes, de dónde proceden. Vale, perfecto, Javier. También está la imaginación. Un escritor sin imaginación, que los hay muchísimos, y cada vez hay más. Cada vez hay más escritores sin imaginación, ¿no? Que a mí me preocupa y me sorprende, pues es un elemento perturbador. La imaginación es muy importante, a su vez, saber afinarla, ¿no? La imaginación es algo que un poco como un lápiz uno la afina, ¿no? Es algo infantil, algo que hay que soltarla, ¿no? Está, en el fondo, yo me atrevería a decir que en la libertad. La imaginación y la libertad caminan juntas. Vale, perfecto, Javier. Muchísimas gracias por esta valiosísima intervención. Ahora sí, pasamos con, me parece, sí, estábamos con Mauricio y José Eduardo. Vamos, Mauricio, te cedo la palabra. Bueno, muchas gracias y gracias a Pedro y a Javier porque me gustó mucho. Empecé a leer los cuentos y me fascinó y creo que o sea, soy un fanático de los cuentos, yo por la estructura un poco y la verdad me gustan muchísimo. Y entonces sí fue súper emocionante comenzar a leer los cuentos de Javier, me gustó mucho Tecla Teresina y de ahí va mi pregunta, ¿no? Entonces tengo una pregunta para Pedro y otra para Javier. Y lo que me fascinó mucho de Tecla Teresina es un poco la composición de todo y cómo está, o sea, me pareció que está planeado de una como forma súper pensada, o sea, súper como o sea, tiene muchas como simbología y referencias así, entonces no sé qué tiene, o sea, ¿qué me puede decir Pedro un poco de eso, un poco más de explicar? Porque creo que el elemento de las mariposas juega mucho con cómo está escrita la novela y así, la novela, el cuento, ¿no? Y a Javier quisiera preguntarle el porqué de las mariposas, o sea, porque es un elemento súper, o sea, súper importante y que me gustó mucho. Y, o sea, si quisiera saber si me puede decir de dónde salieron o por qué. Ajá, entonces de eso. Gracias. Yo también muy brevemente. Si te fijas, hay un mecanismo de operación narrativa en Javier, no solo en Tecla Teresina, que tiene que ver con cómo conjura el pasado mediante dos ejercicios que son estructuralmente paralelos, que es invocar y exorcizar. Entonces yo creo que ahí está parte de la clave estructural. No creo que la literatura de Javier, la estructura preceda a la reflexión temática, al contrario, la estructura viene del tema, ¿no? Y viene de la manera en que él... Ahora, Tecla Teresina, estaremos de acuerdo todos los que estamos hoy aquí, es una pequeña obra maestra, no solo es un cuento, ¿no? Entonces estamos también ante un portento de trabajo literario, es una pequeña obra maestra que tenemos allí como una gema de la literatura latinoamericana, ¿no? Entonces, he hablado mucho de Conrad, pero no he hablado de la importancia que tiene Nabokov también y la idea de la memoria en Javier, pero creo entrever ese ejercicio pues entre invocación y exorcismo como formas de conjurar el pasado, de reflexionar sobre el pasado. Chévere, muchas gracias, sí. Entendí. Ahora intervengo yo. Sí, adelante, Javier. Bueno, Tecla Teresina, como
bien saben, es el nombre de una mariposa, de una especie de mariposa que hay aquí en Ecuador y que también hay en alguna parte de Colombia. Como tantas cosas en este país, parecería que estamos condenados a ser naturaleza, ¿no? A que nos conozcan por Galápagos o por ciertas montañas, ciertos volcanes, etcétera, etcétera. Y resulta que Ecuador es una pequeña potencia mundial de mariposas, ¿no? Aquí vienen coleccionistas y cazadores de mariposas y entomólogos de todas partes del mundo a estudiarlas y tal. Muchas veces ni nos enteramos de eso. Pero como soy un lector, un admirador, un lector atento de Nabokov, que era un entomólogo, un especialista en mariposas, que incluso a veces abandonaba sus clases en la universidad en Estados Unidos para salir a buscar mariposas y tenía que reemplazarle en la clase a su esposa, un poco como un niño maleducado. Bueno, decidí escribir este cuento que tiene varias propuestas. Por un lado es un homenaje en miniatura a esta novela genial que se llama Lolita, ¿no? Una de las grandes novelas del siglo pasado, insuperable y tal. Aprovechando el elemento de las mariposas, ¿no? Decidí, combiné, que Nabokov vendría a este país, a esta ciudad, a este territorio, en busca de esta mariposa. Las mariposas, a su vez, representan, dentro de la especie y de los insectos, lo efímero. Lo efímero. Son pequeñas obras maestras que duran horas, días y enseguida se disuelven. Entonces también son como una metáfora de lo que puede ser el arte y tal. Y por último, yo mismo he sido un admirador de lo que es la entomología. No soy ningún experto, ningún especialista, pero conozco un poco, ¿no? Y es admirable ver cómo la naturaleza es capaz de diseñar estos dibujos, ¿no? En las alas de las mariposas, que muchos de ellos podrían ser la envidia de muchos pintores abstractos, ¿no? Y por último está esa relación con el mal, ¿no? Con la posibilidad maligna de una niña con este hombre mayor, ¿no? Entonces, son varios elementos los que conforman este cuento, ¿no? Eso es lo que puedo decir. Y en definitiva es un homenaje a Lolita, es una Lolita en miniatura, ¿no? Perfecto, Javier. Sí, les recomendamos, bueno, para todos aquellos curiosos, realmente es una novela que les va a dejar boquiabiertos a muchos. Ahora sí, pasamos con José Eduardo para cerrar nuestra sesión del club. Muchísimas gracias, por supuesto, Dragones, por participar. José, te escuchamos. Buenas noches con todos, con Pedro, con Javier. Tengo dos preguntas. La primera es para Pedro y creo que fue Kuller el que planteó que siempre leemos con una visión. Usualmente él lo planteó como de hombre y la deconstruyó para leer como mujer. ¿Cómo crees tú que lees este libro? ¿Como ecuatoriano, como latinoamericano, como mexicano, como persona cosmopolita? ¿Cómo lees tú los libros de Javier Vázquez? Y a Javier, creo que es una pregunta un poco más personal, pero ¿cuál sería el libro que tú crees que te cambió la vida y te gustaría recomendarnos? Yo creo que hay una crítica velada a lo largo de la obra de Javier a ciertas concepciones tradicionalistas de lo latinoamericano. Entonces me costaría mucho trabajo leerlo como latinoamericano, en ese sentido de reificar lo latinoamericano. En Jardín Capelo, Manuela, la niña, le dice a su papá: en la casa de Capelo no hay nada, papá. Puros muebles desfondados y un indio viejo, medio loco. Igual es una buena metáfora de Javier de la literatura latinoamericana, ¿no? En la literatura latinoamericana no hay nada, papá. Puros muebles desfondados y un indio viejo y medio loco. Entonces,
¿cómo hacer una nueva literatura latinoamericana sin lo latinoamericano como reificación? Entonces yo lo leo desde el cosmopolitismo, como bien dices. Lo leo desde esa idea de que no hay universal sin lo local, pero sin color local. Lo leo como un gran escritor universal, lo leo como si estuviera leyendo a Chekhov, con esa misma admiración y con esa misma, con ese mismo asombro permanente ante su obra, pero no lo sitúo, no me gusta situar a Javier, sería traicionar su literatura, creo yo, con un gentilicio. Vale, perfecto. ¿Hay algún comentario adicional por parte de dragones, lectores? Hay algo que me gustaría comentar muy rápidamente. Por supuesto. Esta fascinación de mi parte por romper fronteras, por haberme situado en la literatura como alguien que intenta atravesar fronteras y recorrer países y geografías. Empieza en la biblioteca de mi infancia, en la biblioteca de la casa de mis padres, donde había muchísimos libros, pero ningún tipo de restricción para leer literatura mexicana o rusa o ecuatoriana y tal, ¿no? Lo cual me alegro profundamente. ¿No? Yo leía todos los escritores mezclados, rusos, mexicanos, ecuatorianos y franceses, como si fuera un gran espacio en donde la gente delira, sueña, viaja, comete adulterios, se ama y tal. Y eso le alimentó, ¿no? Esa acumulación de imágenes y libros alimentó mi infancia y mi adolescencia. Esto quizá es parte de un aprendizaje que quizá ha repercutido a lo largo de mi literatura. Ese deseo de no pertenecer por sí mismo a ciertos elementos que determinan lo latinoamericano, lo mexicano, lo argentino, lo español. Quizá empezó ahí, en ese largo recorrido, en ese largo viaje, sentado en un sillón que significa leer, ¿no? Esa libertad de moverse por aquí y por allá. Siempre me ha sorprendido, siempre he pensado, qué maravilla que un hombre está en Estambul, sentado en un café, y de pronto está leyendo el libro de un autor mexicano, y está soñando en todos los elementos de esa literatura, ¿no? Esa posibilidad de viajar, de transformar a través de la lectura, ¿no? A una persona, un hombre o una mujer que está en Estambul, o que está en Budapest, o que está en Ciudad de México, me parece uno de los grandes aciertos, una de las grandes conquistas, en el buen sentido de la palabra, de la literatura. Perfecto, muchísimas gracias Javier por tu intervención, a Pedro, Ángel, por supuesto. Reiteramos nuestra admiración, nuestro agradecimiento para con estos dos grandes escritores. Gracias nuevamente por acompañarnos en esta sesión del club. Les recordamos, queridos dragones, que tenemos un plan de lectura a seguir. Tenemos una sesión con Javier el 7 de mayo y luego la final conmigo, así que disfruten también de este periodo para retomar esas lecturas. Sé que están en breves en finales. Solo como comentario para Pedro y Javier, los dragones o estudiantes que nos acompañan en el club, no todos son de literatura ni de humanidades, sino que son de diferentes áreas de conocimiento, que por placer de la lectura han decidido retomar estos hábitos, han decidido también deleitarse y conocer más escritores internacionales, ecuatorianos, y pues esa es la dinámica del club, un espacio para retomar el gusto por la lectura principalmente. Sin más, les agradezco a todos, que tengan un buen fin de semana, una linda noche, cuídense mucho por favor y estaremos conversando. Gracias Pedro, Javier, un gusto. Gracias. Gracias, Javier. Gracias. Adiós. Gracias a todos. Gracias a todos ustedes por haber participado en este encuentro, en este evento. Gracias especialmente a Pedro por su acertadísimas visión de mi literatura. Algunas de ellas me sorprenden y me fascinan, agradezco.
y bueno, y a todos ustedes, y a Andrea por dirigir esta... Gracias, Javier. Cuídate mucho. Estamos conversando igual para continuar con estas iniciativas. Cuídense.